Una bendición estar con ustedes esta mañana, poder compartir la palabra que el Señor va poniendo en nuestros corazones. Realmente bendigo al Señor por su obra en esta casa, porque puedo ver que vamos avanzando juntos. Gracias al Señor por cada discipulador, porque a través de ellos se va entregando la visión en cada grupo pequeño. Gracias al Señor por los hermanos de ADN que tienen un corazón precioso para acoger a cada persona que va llegando. Y en eso el Señor se va exaltando. Nos alegramos tanto de verlo, Marcelo, nuevamente con nosotros, que el Señor vaya abriendo camino. Marlencita, que ya salió de la operación, que está bien, gracias al Señor. Nuestro amado Hernancito, que llegó de sus vacaciones por el Caribe también, con su hermosa Laurita. Pero bendito sea el Señor, y los bendigo en el nombre de Jesús. María Elena con su mamita cada domingo trayéndola, Silvita, qué lindo, hermanos, es poder estar juntos cuando va pasando el tiempo, y que el Señor nos mantenga en la unidad del cuerpo, que no es una obra humana. Seguimos orando por tu mamá, Cristian, por la recuperación de tu mamá, y te bendecimos tu casa también, por el corazón que el Señor te ha dado, esa fe para avanzar en medio de las situaciones difíciles. El Señor se engrandezca en todo. Y queremos seguir con una palabra, hermanos preciosos. Esta palabra es una palabra que la hemos estado compartiendo todo este tiempo. Esta palabra habla acerca del desposorio. Yo creo que hay cosas que el Señor necesita enseñarnos acerca del desposorio. Sabemos que este es un tiempo de desposorio. Pero así como a mí el Señor me ha ido enseñando de qué se trata, Él nos va a ir mostrando qué significa el desposorio. Porque el desposorio es una posición en Él, dentro de Él. Cuando nosotros comenzamos conociéndolo, entramos a un proceso que tal vez es un poco difícil, porque nos significa obediencia. Obedecer lo que nos van enseñando, y recibiendo lo que nos van aconsejando. Y como lo hemos dicho tantas veces, no es muy fácil obedecer cuando estamos acostumbrados a tomar decisiones propias, ¿verdad? Pero cuando vamos avanzando en el Señor, y Él nos empieza a adentrar cada vez más en Él, y llegamos a ese lugar que nosotros llamamos el lugar santo, como si fuesen 3 lugares separados, pero es uno solo. Pero para entenderlo es como si fueran 3 habitaciones. Y ese lugar de desposorio es un lugar de alumbramiento. Es como si se nos encendiese el entendimiento. Porque usted tiene que saber que usted tiene ojos no solamente en su rostro, sino que tenemos ojos en nuestro espíritu. Eso es lo que usted percibe cuando va caminando por la calle y siente que alguien lo va siguiendo, pero usted está mirando hacia adelante. Es porque los ojos que tiene detrás van percibiendo que algo está ocurriendo, y esos ojos el Señor los tiene que alumbrar. El lugar santo es un lugar de alumbramiento y es un lugar de revelación. La revelación en nuestras vidas, porque eso nos libra de la desesperación. Necesitamos la revelación para comprender la palabra. Si no, es como leer un libro. Necesitamos esa obra del Espíritu Santo que está en el lugar santo para que nosotros podamos entender y así ir avanzando. Por lo tanto, este lugar de desposorio es también un lugar de alumbramiento. Y cuando vamos viendo esto, y que yo sé que muchos de ustedes han pasado por situaciones difíciles, situaciones de pugnas, o más que ustedes, muchos de nosotros hemos pasado por situaciones de conflicto. En medio de los conflictos que se van dando,
cada vez más nos vamos consagrando. ¿Qué significa consagrando? Significa que en medio del conflicto el Señor viene a través de su Espíritu, nos va limpiando y nos va uniendo más a Él. Por eso se produce la consagración. Por lo tanto, es un lugar de gloria. Porque aunque lo hemos dicho muchas veces, la consagración no depende de nosotros. La consagración depende de que el Señor nos vaya mostrando nuestra condición. Y ahí nosotros vamos cambiando. Es una obra milagrosa. No es una obra de control mental. No es una obra que se dé por voluntad humana, donde yo me propongo cambiar. Es el Espíritu de Dios que viene sobre nosotros y nos va cambiando. Y eso es tan maravilloso, hermanos queridos. Por eso es que Él nos dice que podemos acudir a Él en la condición en la que estamos. No necesitamos portarnos bien para acercarnos al Señor. Porque Él conoce nuestra condición. Y es su Espíritu Santo el que nos atrae, el que le atrae a usted, el que me atrae a mí. Hay un pasaje en Juan capítulo 4 y verso 5 y dice que Jesús vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Samaria significa borracho. Jesús va a esta ciudad de Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Recuerde que estamos hablando de desposorio. Y cuando nosotros revisamos en el Antiguo Testamento el pozo, cuando hablamos de un pozo, ese es un lugar de encuentro. Pero no es un encuentro cualquiera. En ese lugar de encuentro del pozo se encontraban aquellos que estaban destinados al encuentro marital. Es como que el Señor los reunía en ese lugar, a aquellos que estaban destinados al noviazgo y luego al casamiento. Entonces era una figura profética del encuentro matrimonial. Y si usted está casado, tiene que comenzar a pensar dónde se conoció con su esposo o con su esposa. Porque el lugar donde usted se conoció con su esposo o con su esposa va a determinar lo que va a afectar la unión matrimonial. Cuando el Señor nos habla de este pozo, está hablando de un lugar donde el Espíritu Santo se mueve. Si usted se reunió con esa persona con la que se unió, por ejemplo, en una discoteca, su relación va a estar siempre en el aire. Si usted se conoció fuera del reino, seguramente va a tener dificultades. Pero cuando llegamos al Señor, Él empieza a tratar con nuestras uniones para llegar a Él, a unirse con nosotros. Si vemos el pozo, hermanos queridos, fue el lugar donde se le encontró la esposa a Isaac. Ahí se encontró a Rebeca. No era cualquier mujer. Era una mujer que llevaba su rebaño para darle agua. Era una mujer que trabajaba. Era una mujer que ya estaba sirviendo en la casa. De ahí que yo podría decirte, no es buena idea que tus hijos comiencen a tener relaciones amorosas si todavía no aprenden a servir. Porque tienen que tener un nivel de crecimiento para sustentar una relación y no dañarse. Si tú permites que tus hijos tengan relaciones amorosas fuera de tiempo, los vas a fragmentar emocionalmente. Y probablemente fracasen luego en sus uniones matrimoniales.
Por eso es tan tremendo lo que hacíamos cuando estábamos orando, porque le pedíamos al Señor que a través de su sangre enderece lo que está torcido y traiga su gloria y su señorío. El pozo también fue el lugar de encuentro de Jacob con Raquel. ¿Recuerda Jacob? Iba huyendo de la casa de su padre porque había engañado a su padre para obtener la primogenitura, la bendición del Señor. Y cuando llega al pozo a la hora de la tarde, Raquel, otra mujer que sirve, nuevamente va con el rebaño. Y Jacob la ve y dice la palabra que la besó. Pero eso no fue un beso de pasión, porque nosotros entenderíamos con esto que cuando creemos que alguien va a ser nuestro esposo o nuestra esposa, tenemos que agarrarla a beso. No, iglesia preciosa. No quiero mirar a nadie para que no se sienta identificado. Pero como dicen, todo llega a la oficina de la tía Marley. ¿Y qué pasa? Él se encontró con ella en el pozo. Entonces el pozo es un lugar de pacto del Señor que se mantiene vigente con los padres. Se mantenía vigente el pacto de Abraham que Dios tenía con Abraham. El pacto del Señor se va a mantener contigo y se va a mantener con tu casa. Y si tú todavía no te has unido en matrimonio, ten por seguro que el Señor es fiel. Y Él conoce tu necesidad y va a ver en su perfecta soberanía qué va a hacer con tu vida, porque un estado civil no es sinónimo de plenitud, sino que la plenitud está en el desposorio con Cristo. Ahora, años más tarde, el Señor llega a un pozo. No es el mismo pozo de Jacob, pero es un pozo que estaba en Samaria, y en ese pozo, que es un punto de encuentro, llega una mujer. Y a esa mujer la Escritura le dice la samaritana, porque era de Samaria. No sabemos cómo se llamaba. Solamente sabemos que era la samaritana. ¿Y qué pasa allí? El Señor tiene que tratar con ella tan profundamente, hasta lo más profundo de sus estratos, porque esos estratos generacionales que habían en ella y que estaban operando, la habían llevado a que ella fuera a tomar del agua a las 12 del día. Esa es la hora sexta. ¿Y qué quiere decir esto, iglesia preciosa? Cuando en ese tiempo las mujeres iban a la hora 12, a las 12 del día, ese era el punto de encuentro de las mujeres de dudosa reputación. Porque las mujeres iban en la tarde a buscar agua. Sin embargo, esta mujer va a una hora inapropiada. Quizás se adelantó al proceso de unión, porque el proceso de unión era en la tarde. Isaac y Jacob encontraron su esposa en la tarde. No te apresures a unirte. No te apresures a hacer alianzas, no solo alianzas amorosas. No te apresures a hacer alianzas de negocio. No te juntes con personas que el Señor no te ha probado que lo hagas. Porque cuando tú te unes en un acto de amistad, de trabajo o de lo que sea amoroso fuera de tiempo, eso te puede traer ruina. Y esto fue tan tremendo en esta mujer que cuando llega allí a ese lugar a sacar agua, Jesús tiene que empezar a tratar con ella y le dice, comienza diciéndole, dame a beber del agua. Qué asombroso que el Señor busca la estrategia perfecta para acercarnos a Él. Es tan grande su amor que va a permitir cosas feas de pronto para que nos volvamos a Él. Y cuando Él llega a encontrarse con esta mujer en el pozo y le pide de beber,
toda la relación termina diciéndole: yo te voy a dar de un agua con la que tú no vas a tener sed, porque esa agua te va a saciar, porque ella en esa búsqueda bebió de otras fuentes, y a esa fuente ponele el nombre que tú conoces que puede ser. Una fuente que te sacia pueden ser los recursos económicos, pueden ser las posesiones, puede ser la imagen, puede ser tu auto, tu profesión, sí, tu trabajo. Porque todas esas fuentes que te quieran saciar, que no están en el Señor, te van a llevar a ruina, te van a llevar a problemas, a frustraciones. El Señor le dice a esa mujer: 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido, porque te uniste con cosas que no son las eternas. Ella tenía al verdadero esposo frente a ella y no se daba cuenta. Iglesia, el espíritu del mundo busca ser feliz a través de una mejor casa. El espíritu del mundo busca ser feliz a través de una mejor vestimenta. El espíritu del mundo busca saciarte con cosas temporales, pero todo lo temporal termina. Y el Señor dice en uno de los versos del Nuevo Testamento: y lo que acumulaste, ¿de quién será? El verdadero esposo estaba frente a la mujer y ella no se daba cuenta. El reino es tan distinto de lo que el mundo cree. El reino es tener esa unidad con el Señor que es eterna. Es ese desposorio, esa relación viva que tenemos que tener con el Señor. Por eso le dice: 5 maridos has tenido. Has hecho tantas cosas tratando de suplir tu necesidad, pero yo estoy aquí para suplir tu necesidad. Y la samaritana fue ministrada por el Señor y fue libertada. Y en esa liberación se pudo unir con el Señor. Eso es lo que el Señor hace con nosotros cuando llegamos. Nos empieza a limpiar, nos empieza a liberar, nos empieza a restaurar, nos cambia la mente, transforma nuestro corazón y nos vuelve a Él. Nos hace ver lo importante, y lo importante es Él, lo otro es estar extraviado. Y si nosotros examinamos, yo quisiera que pudiéramos hablar un poquito de cómo era que se producía el noviazgo en ese tiempo, porque creo que va a ser importante para que entendamos esta forma del Señor, que constantemente Él quería unirse con Israel, que es figura de la iglesia. Siempre trataba de unirse con ella. El Señor siempre trata de unirse contigo. Cada día Él busca tener tiempos de intimidad contigo. Busca que tú te apartes para estar con Él. Es una búsqueda constante y es tan ilógico porque Él es soberano. Él es todopoderoso, es glorioso. Sin embargo, en esa posición excelsa, busca tener intimidad contigo. Esto es tremendo. Es tremenda la obra de Dios, es tremendo su amor, que tiene paciencia con tus mañas. Y tiene un corazón tan perdonador cuando tú constantemente no quieres hacer su voluntad. Sigue buscándonos, Él sigue atrayéndonos, Él sigue diciendo: yo quiero tener intimidad contigo, no que tengas intimidad con lo temporal. ¿Qué importa lo que la gente diga de nosotros?
¿Qué importa si la imagen no es nada? La imagen que tenemos que mostrar tiene que ser la imagen de Cristo. A Él le tenemos que agradar. A Él le tenemos, entre comillas, que caer bien, no a la gente. La gente tiene que ver que nosotros adoramos a un Señor todopoderoso. Así haya cosas o no las haya. Él es precioso, Él es soberano, Él tiene paciencia, Él tiene amor. Su favor no termina con usted y conmigo. Alabado sea su nombre. Bendito sea nuestro Dios, lleno de amor y lleno de bondad. Precioso es nuestro Salvador. Precioso es nuestro Rey, bendito eternamente y para siempre. Aleluya al que vive, aleluya al que reina, al que nos atrae con cuerdas de amor. Nos atrae a su corazón, bendito Señor. Y sigue trabajando con nuestra fuente para que de nosotros salga bendición, brote un dabar celestial. Y hermano precioso, para que entendamos un poquito más, así como yo entendí, cuando el novio quería unirse con su esposa, con su novia, la historia de ese tiempo enseña de que el joven iba con una suma de dinero para unirse con su novia. Y había un mínimo de valor establecido en ese tiempo. Si era una doncella, una mujer virgen, esa mujer partía el valor desde 200 denarios hacia arriba. Si era una mujer viuda, eran 100 denarios. Y si era la hija de un sacerdote, eran 400 denarios. Por eso es que las mujeres solteras que están aquí, que son del reino, son lo más valioso que tenemos. Porque no son hijas de cualquiera. Son hijas del Rey de Reyes. Y no se las damos a cualquiera. Ese joven tenía que traer esa suma de dinero, a la vez tenía que llevar regalos. Eso fue lo que pasó cuando Isaac fue a ver a Rebeca. Llevaba camellos con presentes para ella, pero también llevaba la suma de dinero para que el padre se la diera. Y además de esto llevaba vino y llevaba un contrato de esponsales, un contrato de esposos, lo que nosotros hoy día conocemos como los votos. El voto matrimonial se le entregaba al papá. El papá examinaba ese contrato, que no lo hacía el novio. El contrato lo hacía una persona de autoridad y el novio tenía que pagar ese contrato. Y cuando el novio iba a la casa del padre de la novia, tenía que llevar el dinero, el regalo de la novia, el contrato de esponsales o contrato de esposos y además vino. Entonces, cuando él llegaba a ese lugar, conversaba con el papá y con los hermanos mayores, y si estaban de acuerdo con el precio que él traía por la novia, bebían una copa de vino. Luego que ellos estaban de acuerdo en el precio acordado, recién entraba la novia. No te cases si tus padres no están de acuerdo. No te puedes unir en matrimonio si tus padres no están de acuerdo. Aunque tengas una edad mayor y seas una persona que superó los 18 años. Porque si tú te unes sin la aprobación de tus padres, tú vas a sufrir.
tus padres tienen que estar de acuerdo en que esa persona, mujer o hombre, se una contigo. Ese es el diseño. Y si tú eres papá y estuviste en contra de la unión de tus hijos, te lo he dicho varias veces, rectifícalo, porque con eso estás dañando la unión. Porque los padres tienen una autoridad tremenda sobre los hijos. Y así tus hijos no conozcan al Señor y se unan en concubinato, si el Señor no está ahí, tú necesitas soltar palabras de bendición. Porque tú no sabes cómo el Señor puede operar en tus hijos si están en concubinato. Saquémonos el juicio, iglesia, y oremos por misericordia, porque el que no conoce al Señor no puede entrar en el diseño. Es imposible que les pidas a tus hijos que no conocen al Señor que sus matrimonios estén alineados, porque no tienen el señorío de Cristo. Pero si ven en ti una persona que está dispuesta a ayudarlos, a guiarlos, entonces sí van a poder ver a Cristo. Cuando los padres estaban de acuerdo con esta unión, entonces entraba la novia, y la novia, si estaba de acuerdo con el novio, entonces también se sellaba el pacto y se bebía la copa de vino con ella. Y ahí se entregaba un regalo que se llama moar. Quiero leerte aquí un verso de Génesis 34:12. Aumenten a cargo mío el dote, los dones, porque yo daré cuanto me digan, pero dadme a la joven por mujer. Ahí está el moar y ahí está el precio. Ese es el precio que Siquem quería pagar por Dina. Cuando se entregaba el regalo, se entraba en el desposorio. Entonces el desposorio no es la ceremonia. El desposorio es cuando ella dice que sí se quiere casar con él y entran en un tiempo de preparación para el matrimonio, que podía durar hasta 12 meses. ¿Y qué pasaba en ese tiempo de desposorio? El hijo preparaba el lugar para su novia, y ese lugar podía ser en la casa de su padre o prepararle una casa. Y la novia ya no era tratada como novia, sino como una mujer casada, pero era preparada por su madre en todas las labores de esposa. Si tu hijita estudia en la universidad, si tu hijita va al liceo, hermana, enséñale a tu hija lo que tiene que aprender. Enséñale a tu hija cosas básicas de cocinar, de lavar ropa, de limpiar la casa, porque tú no sabes el día de mañana. Enséñale a tu hijo cosas básicas de hogar, porque por esas pequeñas zorras los matrimonios tienen problemas. Deja que tus hijos pasen por un proceso de aprendizaje, aunque sean ungidos. Ungido no significa carácter apto. El carácter se forma en la casa. Y puede ser que tu hijo o tu hija sea un profesional, y no te quiero ofender, sea un inútil en lo fundamental que es la casa. Esa mujer entraba al proceso de desposorio que demoraba un tiempo, donde aprendía cosas básicas que para nosotros sería usar una lavadora, cocinar, planchar, cosas básicas. Luego de ese tiempo, cuando llegaba el momento, entonces el novio venía y se unía con ella, se concretaba la unión, pero el matrimonio ya estaba formado cuando se había entregado el contrato y se había aceptado. Por lo tanto, si la unión se rompía, tenían que aplicar un divorcio.
Y si en medio de ese contrato había infidelidad por parte de alguno de los esponsales, el otro se quedaba con todos los bienes. Y esto, hermanos, es para que podamos entender, estamos hablando del desposorio. Nosotros estamos en un tiempo de desposorio. ¿Y qué significa ese tiempo de desposorio? Es que el Señor tiene que formarnos y tiene que tratar con nosotros porque Él viene pronto. Él viene por su iglesia. Y esa iglesia tiene que estar preparada. Él va descendiendo. Está descendiendo. Y para que se una con nosotros, este tiempo de desposorio es fundamental. Es fundamental que dejemos que Él trate con nuestra vida, con nuestra alma, para que en eso nos podamos unir con Él. Jesucristo es ese novio que vino. Un novio no se puede unir con alguien que ya tiene una unión. Él no se puede unir contigo si tú estás casado con las posesiones, si tú estás casado con alguna cosa, alguna persona que ocupa el primer lugar, si estás casado contigo mismo. Él se une con nosotros cuando nosotros dejamos y nos empezamos a soltar de las otras cosas. Jesucristo es aquel que viene por la amada. Ahí está la historia de amor más grande del Señor con nosotros. Porque Él quiere ser un ejad contigo. ¿No le asombra a usted que si hace más de 2000 años el Señor sufrió, murió, resucitó, 2000 y tantos años después todavía esté buscando ese amor con usted? ¿Hay alguien que haga eso? Nos habla en todo tiempo. Nos habla acá, nos habla en la semana, nos habla en la calle, nos habla mientras dormimos. Porque quiere ser un ejad. Nos habla a través de la enfermedad. Nos habla en la dificultad. Nos muestra su amor cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Nos da fuerzas sobrenaturales. Cuando los momentos son difíciles, Él nos fortalece. Aun cuando las pruebas pareciera que no terminan, Él sigue. ¿A cuánto les ha prolongado la vida acá? Se ha glorificado tan inmensamente. Porque quiere ser un ejad, por eso dice Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es que no basta el milagro. Porque el milagro puede sorprender a alguien, pero lo que cambia el corazón de una persona es el amor. Lo que cambia a una persona es que vea que el Señor le acepta. Y el Señor le acepta a través de nosotros. Si nosotros no tenemos barrera con el que llega, con el hermano, entonces conocerán al Señor. Porque hay algo que nos tiene que distinguir, iglesia. Nos tiene que distinguir estar unidos en Cristo. Eso tiene que hacerse notar en tu abrazo, en tu saludo, en tu oración, en tu trato con los hijos que no conocen al Señor también. En que seamos pacientes y sabios y misericordiosos, para
que a través de esa actitud del corazón ellos conozcan al Dios de misericordia y de amor. ¿Por qué? Porque se ha establecido a un Dios que viene con juicio, que viene con castigo, y no se ha mostrado que Él es todo misericordioso, capaz de perdonar lo imperdonable. Pero el Dios que hemos conocido ha tenido piedad contigo. Por eso estamos aquí hoy día. Bendito el nombre del Señor, para que seamos uno. Tienes que hacerte uno con tu hermano a través de Cristo. Y es tan tremendo porque en la adoración el Señor sacaba la división. El Señor sacaba la enemistad a través de la sangre. Tan glorioso, si eso era lo que Él nos iba a hablar, lo empezó a hacer. Él es perfecto, Él es el que quiere desposarse con nosotros. Por eso al hombre no solo lo creó a su imagen y a su semejanza, sino que quería tener comunión con Él. Y ahí está, hermanos, esa palabra tan linda que dice: mi amado me habló y me dijo, levántate, amiga mía. Levántate, busca mi rostro. Levántate, hermosa mía, y ven. Levántate y ven, da un paso mayor. Acércate más. No te conformes con la posición que tienes en el Señor. Avanza más. Busca más, adora más. Pasa más tiempo con Él. Levántate, amada mía, y ven. El Señor te ve precioso. Y algunos de ustedes no son tan lindos, hermano querido. Lo dice para que te despiertes nomás. Te quiero tanto que no te estoy gritando. Porque me dieron una pócima milagrosa. Por eso estoy quietita. No. Levántate, amiga mía, y ven, hermosa mía. Y es tan notoria esa obra del Señor que vemos a Ezequiel, a Jeremías y a Osea. Osea es tremendo, ¿ah? Porque Osea se tuvo que unir con una prostituta. Y tuvo que perdonarla, amarla, para que se estableciera la unión. Si el Señor tiene ese nivel de amor con su iglesia, que la perdona, que le perdona las infidelidades, si en tu matrimonio ha habido infidelidad, deja que esa esencia del Señor opere en ti para que perdones. Y no solamente estoy hablando de infidelidad por otra persona, engaños financieros, engaños de contrato, para que el Espíritu de Dios traiga las cosas a la luz y las ordene. Cuando Él permite que las cosas feas salgan a la luz, no es para destruirte, es para que tu vida se ordene, para que su señorío se establezca. Y el contrato, el Señor lo trajo porque cuando Él vino, Juan 6:38 dice, descendí del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí está el contrato. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Porque se acuerda que el contrato no lo redactaba el novio, lo redactaba una autoridad. Entonces, ¿cuál era el contrato? El contrato de Jesucristo era esa ley que fue escrita con su dedo en una piedra. Hermano, ¿te puedes imaginar lo que es ver el dedo de Dios escribiendo?
El dedo de Dios escribiendo la ley. Y Moisés la tenía. Ese es el contrato matrimonial. La palabra de Dios: no vine a hacer lo que yo quiero, vengo a hacer lo que el Padre quiere. Nosotros no tenemos que hacer lo que queremos, tenemos que preguntarle al Señor. Aunque parezca obvia la respuesta, aunque parezca que la decisión que tenemos que tomar es básica, nada es básico. En todo tenemos que preguntarle al Señor, no solamente para un trabajo, no solamente para comprar una casa. Cada día que el Señor te guíe, aún por la ruta que tienes que hacer en tu auto, que el Señor te guíe, que el Señor esté contigo. Preguntarle, no hacer nada por nuestra voluntad, sino lo que el Señor quiere que hagamos. El contrato es su palabra. Esa palabra preciosa. Pero ¿qué pasó con el pueblo? No resistió 40 días sin Moisés y cayó en la idolatría. Entonces comenzaron a presionar a Aarón para que les construyese dioses. Y el Señor le dice a Moisés: tienes que descender porque el pueblo está en idolatría. Y él, que estaba con esas tablas de la ley, dice la palabra del Señor, que cuando los vio, él rompió esas tablas del pacto. Las rompió. Pero nosotros que sabemos que Él se vino a unir en nosotros, porque dice 2 de Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Estamos desposados. Tenemos un contrato celestial. El Señor pactó contigo. Él está interesado en tu vida, aunque no entiendas nada. Aunque estés en el ADN y no comprendas de qué se trata, Él está interesado en tu bienestar. ¿Para qué? Para cortar en ti toda unión que le impide a Él ser tu Señor. ¿Y cuál es ese pacto? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. No como le pasó a Moisés, que cuando llegó al campamento y vio el becerro de oro y las danzas, ardió en ira y arrojó las tablas de las manos y las quebró al pie del monte. No así. El dedo de Dios en tu corazón, el dedo de Dios en tu mente, el dedo de Dios en tus pensamientos, el dedo de Dios. Dile que te escriba. Dile que escriba en ti su palabra y su ley, porque esa ley no es una ley seca. Por eso, iglesia, es que decimos que no es que tú tienes que cambiar. Él viene a escribir en nosotros. ¿No te pasa que te incomoda cuando estás haciendo algo que a Él no le agrada? Ese es su dedo. Él te habla aquí y te hace sentir mal. Es su dedo. Por eso es que no se trata de que nos propongamos hacer tal cosa. Y el que no tiene ese sentimiento de incomodidad necesita que el Señor le escriba. Necesita que el Señor borre la imagen de la idolatría. Porque el pueblo no pudo obedecer la voz de Dios por la idolatría. Y la idolatría, hermanos preciosos, no es solamente adorar a un santo o a una virgen. Porque usted sabe de memoria que no tenemos que inclinarnos ante ella y no tenemos que venerarla. Eso usted lo sabe. Éxodo 25, 4 y 5, usted se lo sabe de memoria. Sino la imagen que tienes grabada dentro. Lo que te impulsa, lo que te da fuerza. ¿Qué te impulsa? ¿Qué te da fuerza? Esa imagen, la imagen que te trae gloria a ti,
Eso tiene que caer. ¿Qué cosa levanta tu nombre? ¿Qué cosa te hace sentir bien a ti? Eso tiene que caer, porque lo que tiene que haber en tu vida es que Él sea exaltado. No que tú seas el capaz, no que tú seas el grande, no que tú seas el ingenioso, sino que conozcan a Cristo. Esa imagen tiene que estar en nosotros. Por eso dice su palabra que Él vino a hacer la obra del Padre. No vino a levantar su nombre. No vino a desarrollar su ministerio. ¿O alguna vez le dijiste, lo viste a Él que dijera, yo soy el apóstol, yo soy el profeta, yo soy el evangelista? No, Él dijo, yo soy el buen pastor. El que para nosotros es el de más bajo rango. A nadie le importa lo que tú eres. Al que le importa es al mundo. Pero el mundo sirve para darte aflicción. Lo que es importante es la obra de Cristo en ti. Otra vez, la obra de Cristo en ti. Y Él no recibe tu gloria. Él recibe la porción de Cristo que está en ti. Si tiene a Cristo, Él lo recibe. Si lo que hacemos tiene a Cristo, si nuestro cántico tiene a Cristo, Él lo recibe. Si nuestro trabajo tiene a Cristo, Él lo recibe. Si nuestro carácter tiene a Cristo, Él lo recibe. Si no tiene a Cristo, no lo recibe. Escudriñate cuando oras, si oras para ti o oras para Él. Porque a veces oramos bonito porque nos están escuchando. Si no tiene a Cristo, tiene que tener a Cristo. Entonces, ¿cómo yo me voy a dar cuenta qué imagen tengo? ¿A quién levanta lo que estás haciendo? ¿Te levanta a ti? Porque si te levanta a ti, no tiene a Cristo. El Señor cumple sus leyes. Él es fiel. Si tú aplicas leyes espirituales en tu vida, te van a funcionar. Pero eso no significa que tengan a Cristo. Dice el Señor en su palabra, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Yo no vine a abrogar la ley, la vine a cumplir. Y esto es lo maravilloso de la ley, porque tiene dos aristas. Y Abby leía tan hermosamente ese pasaje. Y dice la palabra del Señor en Romanos 8:3, porque lo que es imposible para la ley, por cuanto es débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Jesucristo no trae la ley para condenarnos, sino para acercarnos a Él. Esa es la diferencia. La diferencia es que esa ley hoy día viene con gracia. ¿Puede entender la gracia? Yo no entiendo mucho la gracia. Porque la gracia de Dios significa que Él te justifica. Que tú haces las cosas mal y Él te justifica. Que Él te perdona una y otra vez y su perdón no se agota. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes que si tú estuviste murmurando un minuto antes, si tú le pides perdón a Él, Él te perdona y se olvida? ¿Entiendes eso? ¿Entiendes que si tú sigues haciendo cosas terribles, aún Él está cercano a tu corazón? ¿Entiendes la gracia? Yo no la entiendo. Si nosotros no nos olvidamos tantas veces del daño que nos hacen. Y nosotros tenemos pensamientos juiciosos. Pero la gracia de Dios no tiene pensamientos juiciosos. La gracia de Dios te envuelve y te atrae a su persona. La gracia de Dios es tan tremenda
tan tremenda que sigue soltando lazos de amor para ti. No te muestra el pecado para decirte que te vas a ir al infierno. Te lo muestra para que tú le digas al Señor, yo te necesito. Para eso te muestra las cosas que no están bien, para que tú puedas acudir a Él desposorio. Aún gente cuando está agonizando pide la gracia y el Señor se la da. Eso le pasó a uno de los hombres en la cruz, de los malhechores. El Señor le dijo, vas a estar conmigo en el paraíso. No desperdicies la gracia. No lo hagas. Porque esa palabra de Dios, ese contrato que Él tiene contigo, es un contrato que tiene gracia, pero es un tiempo que Él nos da. Y ese tiempo, iglesia, tenemos que aprovecharlo en lo eterno. Esa es la tremenda obra de Cristo, porque dice Mateo 15, 19, el Yetzer hará, que es la inclinación al mal. De ahí provienen las malas ideas, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios. De ahí lo tremendo, porque el Señor se mete en el origen y arranca la raíz de maldad. Arranca la raíz de ruina. Arranca la raíz de homicidio. Arranca la raíz de aborto, arranca la raíz de divorcio, arranca la raíz de pleito, arranca la raíz de adicciones, arranca toda esclavitud, la arranca. No la cubre, la arranca. Y no hay impedimento que Él no pueda transformar. No hay dislexia, ¿verdad, Jairo? Aunque te dijeron que no podías estudiar, ya estás en la universidad pasando tu primer año de construcción civil. Años esperando por incapacidad. Por eso que el Señor se glorifica en buscar los rascas del mundo para avergonzar a los que se creen capos. Bendito el nombre del Señor. Por todo lo que nos ha transformado. No importa lo que fuimos. Importa lo que somos en Él. No importa el pasado, Él lo cambia. Y para prosperarnos, Él solo necesita su obra. Y prosperidad no tiene que ver con dinero, tiene que ver con su gloria. Llenos de la gloria de Dios, llenos de la gloria de Dios, llenos de su espíritu, llenos de su fuego, llenos de su palabra, llenos de su gracia, llenos de su poder. Eso sí es eterno. Eso sí es gloria. Eso sí es un camino para las generaciones. Ese es un camino de vida. Un camino de vida no es que digan esta vieja, este viejo era jodido. No. Un camino de gloria es mi papá me mostró a Cristo. Mi mamá me mostró a Cristo. Eso vale. Todo lo demás nos sirve delante del Señor. Esa gracia tremenda. Por eso, hermanos, es que en Jesucristo ese contrato donde está la ley y los profetas se cumple en Él. Se cumple en Él. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en Él. Y esto es tremendo porque el Señor te atrajo a ti. Si el que no entra viene de visita, no seas visita. El que entra es porque Él le permite entrar. Si Él no le permite entrar, no entra.
Entonces, si el Señor te está llamando, no seas visita. Entra en el reino. Entra en el reino de Dios. Entra en el reino. Fuérzate. Todos se esfuerzan por entrar en Él. ¿Y qué significa entrar en el reino? Parte en tu ADN, aunque no sientas nada, hasta que seas parte de un discipulado. No seas visita, no des vueltas en círculo. Esa es la gracia, y me apuro porque sé que tú me escuchas un poquito nomás. Y aunque tengo mucho más para decirte, porque voy en la hoja 3, hermanos, son 6. Podría decirte que estoy en la introducción nomás. Y se me está quitando la pócima, hermano. Está empezando a brotarme el indio. Aquí está la pócima. Para que me calme. Tecitos que me dan los pastores a mí. Hermano, es toda esa obra de la ley, pero también de la profecía de Dios está en Cristo. Entonces, ¿con qué te quiero decir? Te quiero decir de que cómo somos unidos en este contrato con Él. Ese contrato con Él es su palabra, pero no es una palabra seca. No es haz esto, pórtate bien, tienes que venir todos los domingos. Porque si no vienes todos los domingos, no sé qué te va a pasar. No, no es así. Es el amor de Dios que te atrae. Y tú no te pierdes un día en su presencia. Cuando tú te pierdes un día en su presencia, es una cosa que está pasando en tu corazón. Porque no le parece que no hay nada mejor que estar acá. Aunque sea arrastrándonos, pero estar acá. Dice la palabra del Señor que nosotros somos conformados en una unidad con Él a través del bautismo y a través del Espíritu. Somos unidos en un espíritu por la llenura del soplo de Dios hasta hacernos un ejad. ¿Para qué? Para que seamos uno con el Padre, uno con el Hijo y uno con el Espíritu Santo. Por lo tanto, Cristo trajo ese contrato nuevo. Y bueno, voy a contarte solamente esto y darte el valor de esa bolsa, ese pago que el Señor hizo. Cuando te hablaba y te decía de que en ese tiempo se tenía que entregar un valor mínimo por una mujer, te dije que cuando era una doncella, el valor de una doncella eran 200 denarios. 200 denarios es el valor, un denario es el día de trabajo, un precio de un día de trabajo. Pero 200 en el alefato hebreo significa Rosh. ¿Se acuerda? Rosh Hashanah. Rosh es cabeza. ¿Qué significa eso? Que cuando una mujer es soltera y se casa, cuando es una doncella y se casa, tiene que tomar cabeza en el marido. Tiene que salir de la casa de la mamá y del papá. Tiene que consultar con su esposo, no con su mamá. Aunque el esposo sea inexperto, es su esposo. Tiene que sujetarse a su esposo. Y su esposo, por supuesto, tiene que tener la cabeza de Cristo, porque si el esposo no tiene la cabeza de Cristo, hermana preciosa, pídale misericordia al Señor. Tu esposo tiene la cabeza de Cristo, ¿no? Un solo amén, la Rosita. Uno solo. No quiero decirle a nadie más. Hermano querido, ¿tu esposa se sujeta a ti? ¡Ningún amén! Yo esperaba escuchar a Juan Carlos. Señor. Oh, Padre. Cecitar dice, háblale, Señor. Bueno, tampoco Dofi dijo amén arriba. ¿Qué quedamos? Ya vamos a llegar a la casa. La mujer tiene que tomar cabeza en el varón y cuando es viuda es 100. ¿Y se acuerda que hablamos de Gedeón con 3 grupos de 100? Y 100 era Cof
Y Kof era la cabeza, el hoyo de una, gracias Jimenita, aguja. ¿Qué significa entonces casarse con una viuda? Si estamos hablando del hoyo, del agujero de una aguja. Jesús dijo que es tan difícil que un hombre rico entre en el reino. Dijo que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una. La aguja era la puerta a la ciudad. Y para que pudiera entrar el camello tenían que sacarle la carga. Tenían que arrodillarlo y empujarlo para que entre. Y yo no estoy desacreditando los segundos matrimonios, no. Pero necesitan un trabajo mayor. Porque 100 es rosh, significa, es kof, significa que van a tener que cortar, porque kof significa el ojo de la aguja y significa corte, hacha, significa mono. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que se une en una segunda nupcia, en una segunda oportunidad, porque un divorcio también es una muerte, ya sea esposo o esposa, van a tener que luchar con la imagen anterior. Y si tiene hijos, tienen también que tener un trato con los hijos. Es más difícil, necesita humillación y necesita muerte. Usted dirá, no, la viuda es joven y es bonita. No, dale. Significa humillación, cortar con el pasado y dejar que el Señor se glorifique. La viudez no es solamente tener una segunda nupcia. A veces hay matrimonios que están en viudez. Y eso quiere decir que la unión tiene a uno de los cónyuges en un estado de muerte. Eso es viudez. Y eso hace que los matrimonios sean más dificultosos. Porque tú puedes, por tus fuerzas, hacer vivir un muerto. No. Una viudez en la Escritura eran tratados, en el Nuevo Testamento, las viudas eran tratados por personas llenas del Espíritu Santo y de fe. Porque un estado de viudez en una persona es que no hay espíritu, hay otro espíritu que sopla en esas personas. Puede ser un espíritu de hechicería, puede ser un espíritu de brujería. Y también tienen problemas con la palabra. Puede saberse la palabra de arriba abajo, sin embargo, hay un procedimiento de obediencia a la palabra. Y es por eso que el Señor nos pone en su discipulado para agacharnos, para doblarnos, para quitar el comercio que hay, porque en las puertas de la ciudad lo que pasaba era que se cerraban todas las puertas y para entrar las personas que ejercían comercio, que entraban en camellos, tenían que entrar por esa puerta y no había otra puerta, no había otra posibilidad. Por lo tanto, tenían que hacer un ejercicio de humillación. Y eso es lo que trae cuando hay matrimonios en viudez. Hoy día, ¿qué es un matrimonio en viudez? Es un matrimonio que está en una estación profética y que no pueden ver al esposo, no transicionan, están solamente en una estación en donde la influencia maternal opera y no opera, están cegados a la influencia paternal. Y ahí se genera el quiebre matrimonial. Porque como no ve al padre o no ve la figura del hombre, está atada hechiceramente a la figura maternal. Por eso es tan complicada la viudez. Porque la viudez se tiene que establecer en un procedimiento de Dios apostólico y quitar el principado espiritual que está operando en esa persona. Es importante, hermanos, porque si hay matrimonios que están en crisis, el que se humilla es el vivo. El muerto no se puede humillar. Se tiene que humillar el que está vivo, pero usted sabe si su matrimonio está en ese paso, ¿no? Porque la crisis llega sí o sí. Y se va a mostrar en la relación, en los hijos, en los recursos.
Cuando el Señor no está operando en esa transición, todo les va a costar el doble. Y se empieza a enfriar la fe y poco a poco dejan de congregarse. Que el Señor tenga misericordia. Este asunto de la viudez, hermanos, es crítico en este tiempo. Y perdóneme que me gaste un minuto más. Porque cuando hay casas en viudez, se generan pugnas espirituales que sueltan espíritus de hechicería. Y cuando se suelta en una casa un espíritu de hechicería, empieza a haber un mal hablar en donde opera un dabar torcido, un hablar mentiroso y torcer las realidades. Y esto puede operar tanto en un hombre como en una mujer. Y una de las cosas importantes dentro de una transición espiritual es que cuando una iglesia transiciona de lo profético a lo apostólico, se levantan todos estos principados. Por eso es que el valor que había que pagar era tal, porque tiene que venir un proceso de humillación. Y Dios para eso empieza a mover las cosas para que finalmente el camello se humille. ¿Qué significa eso? La riqueza, hermanos. La riqueza. ¿Cuántas veces pensamos que hay riquezas en nosotros? Yo valgo. Pero si yo tengo este derecho, riqueza. Pero si yo estudié esto, riqueza. La riqueza está muy apegada al orgullo, hermanos. Todo lo que tenemos viene de arriba y tiene que ser humillado a los pies del Señor. Cuando humillamos a los pies del Señor lo que Él nos dio y entendemos que proviene de su mano y de nadie más, entonces las cosas empiezan a producir vida eterna. Pero cuando nos defendemos, cuando empezamos a defender nuestra posición o la posición que debiéramos tener, entonces caemos en tentación y en lazo. Y en este tiempo va a ser muy complejo examinar esas situaciones, porque hay casas que están metidas en este proceso. ¿Por qué? Porque entramos en un proceso de lugar santo. Y en este sentido, hermanos, se necesita mucha revelación para darnos cuenta qué operatividad tiene el maligno en las cosas que vivimos. Cosas que aparentan ser una cosa y que son otra. Y esas cosas solo la luz del Señor y la revelación del Señor las pueden traer a luz en las personas que operan estas cosas. Porque no tiene que ver con que alguien le diga cambia. No, hermanos, no se cambia, son principados. No se puede. Es solamente procesos de humillación.